Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser. Al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Buenos días a nuestros radioescuchas. Ya estamos en otra emisión de Al Tú por Tú, como cada miércoles, para traerle la información más relevante, analizar también lo que está ocurriendo en este momento, no solamente en Campeche, sino en el país, que hay movimientos pues en la política, algunas cosas que remueven situaciones que ya son en nuestro país, pues han quedado marcadas y han marcado a México en los años recientes. Bueno, ahorita, hace unos minutos en el noticiero, le estábamos comentando sobre lo ocurrido en la madrugada, porque después de una audiencia muy larga, de más de casi 15 horas, ahí en el penal del Altiplano, en el penal federal del Altiplano, pues ya resultó vinculado a proceso el exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, por este caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Usted recordará esto en el 2014, cuando ocurre esta desaparición forzada de los estudiantes normalistas. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido con sus padres, particularmente, que se han convertido en un grupo de manifestaciones constantes pidiendo a las autoridades de todos los niveles en este país, pero particularmente desde la presidencia de Enrique Peña Nieto, pasando por la de Andrés Manuel López Obrador, y ahora también con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues piden saber la verdad de lo que ocurrió con su familia, con sus hijos en este caso de Ayotzinapa, de la desaparición de los normalistas que fueron en ese momento fueron atacados por grupos, o quedaron en medio, hay varias teorías, o quedaron en medio de enfrentamiento de grupos de la delincuencia organizada ahí en Guerrero. Y bueno, después viene todo el proceso de las investigaciones y las búsquedas, y la participación también de expertos internacionales y la Comisión de Derechos Humanos, y viene aquella verdad histórica que sostuvo en su momento la Fiscalía General de la República con Murillo Caram, quien también hoy se encuentra detenido, quien hoy también, Jesús Murillo Caram, pues se encuentra en prisión en este caso. Y bueno, ahora viene lo de Ángel Aguirre, el exgobernador de Guerrero, a quien la Fiscalía General de la República está imputando que en este caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas, Ángel Aguirre, al más alto nivel del gobierno del estado de Guerrero, pues conflagró, conspiró y ordenó la desaparición de material, de videograbaciones, de videos, de pruebas, donde presuntamente pues hay hechos notorios e importantes de lo ocurrido con los 43 normalistas. Esto habría sido ordenado, le digo, por el gobernador. Eso es lo que sostiene la Fiscalía General de la República, para obstaculizar que se conociera la verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes normalistas, en este caso de desaparición forzada. Y ayer, después de esta audiencia larguísima, ya quedó vinculado a proceso por este delito y su presunta participación en el delito de la desaparición forzada de los estudiantes, el exgobernador Ángel Aguirre. Pero vamos a escuchar, porque saliendo de esta audiencia habló la defensa de Ángel Aguirre. Ellos están señalando, aseguran que presentaron diversas pruebas, dice bastantes pruebas, de que Ángel Aguirre no dio esta orden, y que en el momento en que dicen que dio esta orden, o en los momentos que dicen que dio esta orden de desaparecer la evidencia sobre los estudiantes
de Ayotzinapa, el gobernador, entonces gobernador, luego exgobernador, quien pues renunció al cargo también por la situación de los estudiantes. Dice la defensa pues que se encontraba en otras reuniones y que no pudo haber dado esa orden en los momentos que se describen en la investigación de la Fiscalía General de la República, pero vamos a escuchar lo que dice su abogado defensor. Es una pena, es una lástima ver la fragilidad del sistema de justicia actualmente que estamos viviendo. Ustedes presenciaron esta ardua audiencia en la que se desahogaron pruebas que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en el momento en el que supuestamente le entregaron los videos que supuestamente mandó a destruir, ¿no? Entonces, en nuestra opinión quedó clarísimo que demostramos eso. La Fiscalía incluso en su desesperación pretendió ofrecer una geolocalización de un celular que ni siquiera era del señor Aguirre. Bueno, ahí está entonces lo que dice la defensa. Dice que ellos pues presentaron pruebas de que Ángel Aguirre pues no dio esa orden, pero pues ahí está, ya está vinculado a proceso. Y pues se vuelve a mover este caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Hay muchas situaciones que quedan pendientes todavía de conocer en este caso. Recuerde que hay varias teorías, se dieron a conocer varias situaciones en estas investigaciones, tanto por parte del gobierno como de los grupos de especialistas independientes, incluso extranjeros, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y no olvidemos que de los 43, solamente en el caso de 3 estudiantes se ha podido confirmar que los restos encontrados, por ejemplo, en aquel basurero de Cocula, donde presuntamente fueron quemados, incinerados los restos de los estudiantes. Se habla de varios puntos donde pudieron haber sido trasladados y llevados para desaparecer los restos, pero recordemos que en el caso de aquel basurero todavía hay pendientes por analizar, y esto es algo muy importante porque los propios padres de los 43 de Ayotzinapa así lo han referido. Todavía falta por mandar a analizar a Austria, que es donde está esta Universidad de Innsbruck, donde han analizado los restos de los estudiantes, al menos de estos 3 que ya fueron plenamente identificados, y hay casi 600 muestras de restos óseos encontrados en este lugar de el basurero, y de esas 600 muestras, más de 100 restos que pudieran ser significativos para hacer una identificación de los estudiantes, que faltan todavía por mandar a analizar. Esto es uno de los grandes temas que quedan ahí. Todavía falta por mandar a analizar esas pruebas de esos restos y poder saber si se trata entonces, como se dijo, de los estudiantes víctimas de esta desaparición forzada ahí en Ayotzinapa. Pero bueno, por temas de burocratismo, por temas de los gobiernos, por temas de política, por supuesto, y todo lo que ha envuelto a este caso de Ayotzinapa durante más de una década, pues ahí queda el tema de que todavía falta por someter a análisis muchos de estos restos que fueron encontrados, que es parte de la exigencia de las familias. Y ahora se remueve el caso, se vuelve a dar una campanada, digámoslo así, con la detención del exgobernador Ángel Eladio Aguirre. Veremos de qué tanto sirve realmente al final esta aprehensión y qué información se puede conocer de estas investigaciones, porque lo que se aduce entonces de esto es que pues las pruebas, los videos, las grabaciones que presuntamente tuvo de conocimiento el exgobernador de Guerrero, donde había
pruebas o evidencias de lo ocurrido esa fatídica noche del 2014 con los estudiantes, pues fueron desaparecidas, fueron destruidos estos videos, fueron destruidas estas videograbaciones por orden, dice la Fiscalía General de la República, del exgobernador. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas. Esto ocurrió en la madrugada. Hace algunos momentos se conoció esta información. Muy probablemente sea tema también que le pregunten probablemente a la presidenta en su conferencia mañanera, y estaremos pendientes para monitorear si así ocurre. Y bueno, pues está en la política nacional. Seguramente este será uno de los temas que estarán dando de qué hablar en los próximos días, porque pues también está la otra parte que señala la oposición y señalan los críticos de que esta aprehensión y esta detención de Ángel Aguirre pues es un distractor para otros temas, como lo fue también la aprehensión, la detención de otro exgobernador, Ernesto Rufo Appel, en este caso del huachicol fiscal. Y bueno, siguen cuestionando que a más de 3 meses, ya a 100 días de que pidieron licencia, de que pidió licencia al cargo el ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por narcotráfico desde Estados Unidos, pues de este exgobernador no se sabe nada. De este exgobernador pues no hay ni siquiera certeza de dónde se encuentra, ni cómo van las investigaciones por los señalamientos que se hicieron en la Corte estadounidense. Y dice, bueno, pues están cayendo exgobernadores, están cayendo exmandatarios, como Rufo Appel, como Ángel Aguirre. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con el caso de Rubén Rocha Moya, el de Sinaloa, que es otro exmandatario, que es otro gobernador, pero en este caso de Morena, que está directamente señalado, que está directamente, presuntamente implicado, según lo que señalan las autoridades estadounidenses, en la conspiración por narcotráfico y en la conspiración para permitir la entrada de droga a ese país por parte de los cárteles? Pues ahí está la información, le digo, de esta madrugada, la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, por su presunta participación en la desaparición forzada o su participación para obstaculizar las investigaciones y destruir las pruebas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Vamos a un corte comercial y regresamos ya con información local, porque iniciaron esta semana las comparecencias de los secretarios de Estado de Campeche ante los diputados del Congreso local para escuchar algunas de las cosas interesantes del primer día de las comparecencias, y el día de ayer también, que se habló de algunos proyectos que estarían en puerta y que cuestionaron y que preguntaron los diputados locales, específicamente al secretario de Obras Públicas. Llamó la atención sobre este proyecto de la construcción de un foro escénico donde actualmente está el foro aquí en Campeche. Pero vamos a un corte comercial y regresamos con esta información para comentarlo como siempre. Vamos un corte y volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos. Licenciado Virgilio Soberanis, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, gentil auditorio. Bueno, pues iniciamos comentando lo de la información de Ángel Aguirre, bueno, por el interés informativo que no deja de tener el caso de Ayotzinapa, por su relevancia, seguramente una relevancia política por el tema es un grave problema que persiste hasta hoy en nuestro país por la desaparición forzada de personas, y porque en el contexto político actual también se señala, y la oposición así lo hace, lo mencionaba al final del comentario de la información, que se está
deteniendo por diferentes motivos a exmandatarios, a exgobernadores, pero de la oposición, y por otro lado, aparentemente, y todo indica, hay una resistencia a procesar a los gobernadores de Morena. Pero bueno, esa es la información de las últimas horas, ¿no? La caja china. La caja china. El sacudir el wag de dog, como Sí. aquella película muy buena, por cierto. Al final de no Estados encuentras Unidos. nada, ¿no? Yo creo que ante los embates que ha recibido el gobierno federal, no en México, sino en Estados Unidos, muy gruesos, muy duros, pues están tratando de decir, no, nosotros no somos los responsables, sino son estos. Nosotros heredamos estas situaciones. Por cierto que uno de los también involucrados y que puede salir muy raspado de esta situación es el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, porque él es jefe de la Policía Federal en Michoacán cuando ocurrió todo ese relato. Pero en Guerrero, cuando ocurrió Guerrero. todo. Y el que fue secretario también de la Marina, Rafael Ojeda, igual Estaban ahí. en Acapulco. En fin, que si le escarban a este asunto va a salir mucha podredumbre y puede salpicar de lodo y de otras cosas a altos funcionarios de la actual administración. Que lo único que hicieron fue cambiar la casaca, al tricolor se pusieron la guinda y listo, se acabó, no hay ningún problema, ¿no? Y vámonos. ¿Y qué sigue? Sí. Así que Sí, porque la detención es del exgobernador, pues es lo que se roba las 8 columnas, ¿no? Pero comentaba, por ejemplo, que en el caso de Ayotzinapa, ahí está el tema y algunos columnistas lo han retomado consistentemente, reiteradamente, que hay ahí una serie de restos que por algún motivo, por freno de los gobiernos, por la burocracia de los gobiernos o por los intereses de los gobiernos, que forman parte de esta teoría de aquella verdad histórica del basurero, ¿no? que luego la sostuvo también que fue Alejandro Gertz. Alejandro Manero, sí. E inclusive creo que Alejandro Encinas también. Y dicen que la va a terminar sosteniendo la actual procuradora. Pero ¿qué ha pasado con estos restos que aún... El actual fiscal, ya son procuradores. Que aún, los restos que aún no se mandan a analizar a Austria, a la Universidad de Innsbruck, y ¿qué pasa con eso, no? Porque esa sí sería ya conocer, si al final de cuentas, pues lo que sale de ahí reafirma las versiones o las termina por no confirmar. Pero no por desmentir, sino por no confirmar. Todo este relajo que es político ahorita, hay algo que siempre está presente, que es el narcotráfico. Totalmente. O sea, el narcotráfico, pues, prácticamente gobierna Guerrero, ¿no? Y no de ahora, de hace muchos años. Sí. Y hay regiones que siguen muy comprometidas en el tema de seguridad en Guerrero, Michoacán, que es prácticamente... Tierra Caliente y todo eso. Que es prácticamente pues la misma dinámica. De la Costa Chica, esa. La misma dinámica del crimen organizado. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Claro. El tema de las comparecencias iniciaron el lunes con el secretario de Gobierno, con el secretario de Finanzas y con la secretaria de Anticorrupción. Llamó la atención algunas declaraciones del secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, con respecto a lo del COSH, que se dijo que tenemos el COSH como París, como Berlín. Bueno, ahí lanzó una serie de comentarios que fueron muy llamativos. Dijo también que el COSH ya rodó como para ir a la luna y regresar varias veces. Y bueno, esto ya es parte, digamos, de los anecdotarios de las comparecencias, porque a final de cuentas pues sabemos que en el fondo aquí lo importante pues no es que nos andemos comparando con ninguno de estos lugares, sino que tengamos realmente servicios buenos, eficientes, dignos para las personas y que estén en las condiciones y que tengan la infraestructura para que la gente pueda realmente mejorar su movilidad, o como también le preguntaban ayer al secretario de Obras Públicas, que ahorita lo vamos a escuchar también, el tema de los paraderos, porque el tema de los paraderos es una realidad que en la ciudad hay muchísimos de estos que no cuentan con la infraestructura básica para que la gente se pueda resguardar
de las inclemencias climáticas, y él decía, es que en algunos de esos paraderos no hay ni banqueta. Pero bueno, ¿cómo pones un paradero donde no hay banqueta? ¿No? Se supone que por seguridad, pues el paradero debe tener un lugar donde la gente esté, pues en un sitio que cuente con su escarpa, ¿no? Pero bueno, eso ahorita lo vamos a escuchar. Iniciamos, me pareció muy interesante también, a ver si ya lo tenemos, la intervención del secretario de Gobierno cuando habla del tema de los migrantes, que creo que esto pasó medio de noche, pero él revela que desde el 5 de junio pasado, y con motivo del Mundial, se le dijo a Campeche que iban a estar llegando los aviones con los repatriados de Estados Unidos, con los connacionales que son pues detenidos por las agencias migratorias estadounidenses y son devueltos a nuestro país. Y revela el secretario que desde esas fechas de junio, inicios de junio, se le dijo a Campeche que por la saturación de los aeropuertos en la región por el tema del Mundial, iban a estar llegando al estado estos vuelos con los repatriados, y confirma Víctor Sarmiento que desde esa fecha hasta hoy, cada viernes, pues así lo entiendo que sin falta, cada viernes han llegado estos mexicanos repatriados desde Estados Unidos, ya casi 700, y de estos solamente 7 han sido campechanos, todos los demás de diversos estados del país. Y bueno, ya él se lanza también contra el tema de Estados Unidos, el tema con los migrantes, y hace señalamientos a este país estadounidense. Vamos a escuchar la intervención sobre este tema que me pareció interesante por parte del secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento. Yo decía que, y esto siempre me ha causado indignación, el tema de los migrantes, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Un país que nos ha metido en un problema de oferta y demanda de consumo de drogas, y que hoy nos regresa a nuestros connacionales acusándolos de estar haciendo cuestiones ilícitas, y se les olvida que ellos tienen 70,000 ventas, espacios, lugares de ventas de armas tan solo en la Unión Americana. Hay el doble o el triple de ventas de armas, de espacios de venta de armas, que Starbucks en la Unión Americana. A este país ingresan 19 armas por minuto. Por eso es terrible lo que hacemos en la Mesa de la Paz, de estar diario confiscando, quitando, mientras este negocio de los Estados Unidos de la venta de armas, de veras es una falta de respeto al mundo, porque ellos lo provocan con su enorme demanda. Tenemos 66 millones de consumidores de marihuana, 4 millones de personas consumen cocaína, y etcétera, y etcétera. Y aparte el tema de todavía de las anfetaminas, y el tema del fentanilo, que son drogas sintéticas, que son por millones. En el caso del fentanilo ni siquiera tienen la cuenta de cuántos consumen fentanilo. No, es un caos ese país. Pero bueno, los culpables de su desgracia somos, primero le echó la culpa a Colombia, luego a Venezuela, ahora somos los mexicanos los responsables de su desgracia. Bueno, nos mandan realmente cada semana desde el día 5 de junio. Tristemente recibimos cada viernes a un avión con puros connacionales mexicanos. Hemos recibido a 693 personas repatriadas de manera que no tiene nada que ver con los respetos a los derechos universales, los derechos humanos, de los cuales 7 solamente han sido aquí originarias de Campeche. Y en cuanto a la asistencia, pues somos un gobierno humanista, somos un pueblo humanista, y además somos un pueblo hermano. Nosotros tenemos aquí un programa que se llama México Te Abraza. Siempre, todos los viernes, estamos pendientes de ellos. Este programa es un ejemplo del humanismo de este gobierno, tanto federal como estatal, que recibe a sus hijos que han sido repatriados. Los vuelos llegan invariablemente los viernes desde el día 5 de junio, y dicen que lo hicieron porque estaban saturados los vuelos por el Mundial en otros aeropuertos como Cancún, como Tulum, como Mérida, y fueron enviados aquí a Campeche. También tenemos problemas con los migrantes que intentan llegar al sueño americano, que ya no lo existe. Yo creo que hay un sueño, pero sueño mexicano. Nosotros sí ofrecemos oportunidades
México está creciendo de manera gigantesca. 901 personas migrantes y sus familias atendidas en el periodo del informe de julio de 2025 a junio de 2026. Y aquí, en cuanto a asesorías y apoyos, 901 apoyo y sensibilización para promover la igualdad en... Bueno, es el dato, ¿no? Me parece un dato ahí que le dijeron a Campeche, ahí te van, mientras está el Mundial, pero bueno, pues no han dejado de... Ya se quedó. Ya se quedó, dice, cada viernes llegan esos aviones con los En realidad, repatriados desde a donde Estados los Unidos. envían es a Tapachula. No, aquí están llegando, Sí, acá, ya lo y sé. de aquí ya los No, dirigen. sí, pero aparte de los que llegan acá, los envían a Tapachula y ya saturaron Tapachula. Sí, Ya no tiene capacidad Tapachula para seguir recibiendo ahí llegan creo cada semana, más deportados, pues sí son deportados, ¿no? sí, repatriados, deportados. De Estados Unidos, y que algunos también los envían a El Salvador y a Guatemala y a otros países centroamericanos. Que yo sepa, a Yucatán no han enviado a ninguno. ¿Qué es lo que hacen? Los envían a los lugares más lejanos de sus lugares de origen. Sí, O sea, por ejemplo, gente que desde Durango, que lo más sencillo es enviarlo, que está más cerca de Estados Unidos, lo mandan acá hasta para acá. que tarden en regresar a Durango y luego de todas maneras regresan al sueño americano que dice el secretario de gobierno que no es tal, ¿no? Actualmente. Si no fuera tan interesante ir a Estados Unidos, pues no iría la gente. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, ojalá que no le quiten su visa. Además, ¿verdad? Porque se lanzó con declaraciones fuertes. Y ahorita los norteamericanos todo eso lo están evaluando. Sí, ¿verdad? Lo Sí. graban. Sí, usted sí, sí. declaró tal fecha. Entonces usted es enemigo del gobierno norteamericano. ¡Pac! Visa rechazada. Así que a nuestro amigo Víctor, secretario de gobierno, que le mandamos saludos, a lo mejor ya se aventó Ya no la, se puede ir de la vacaciones. disertación, ya no va a poder entrar a Orlando. él no va a poder entrar a Disney World. Así que Pero aparte él es de izquierda, ¿no? sí, él es egresado de la normal, y la normal de Sechacán es neta. No es de izquierda, es de extrema izquierda. Él es de convicción socialista, él es de convicción de izquierda. Así que esto que salió de su ronco pecho, a lo mejor le cueste la visa a nuestro secretario de gobierno, pero bueno, ya lo lanzó, ya lo dijo, ¿no? Sí, porque Y creo que lo dijo, mi pecho no es bodega, dijo. Sí. Y ya se fue con todo contra Estados Unidos. Y parece nada, pero sí ha pasado con algunos funcionarios de Morena en particular y del gobierno que han hecho declaraciones y anulados con la visa en Estados Unidos. Les llevan su conteo, sobre todo cuando las hacen públicamente. Sí, o como en este espacio, que es un acto oficial, digamos, de gobierno. Y sí fue duro Víctor Sarmiento. Y me extraña porque el que tiene la responsabilidad de llevar las relaciones precisamente con los gobiernos de otros países es el secretario de gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, si viene la cónsul o el cónsul, no sé qué sea ahorita en Mérida. Es hombre, me parece. Sí. Si viene acá, que han estado haciendo muchas visitas, sobre todo para ayudar a Covacam y el CECIT. E incluso a la gobernadora la invitaron cuando el evento por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Allá fueron funcionarios de los estados de la península, fueron a Mérida, ahí fue el evento principal, ahí estuvo Laida Sansores. O sea, la relación, el cónsul y la cónsul han venido varias veces a Campeche pues a participar en diferentes eventos o intercambios que hace el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en el tema de seguridad pública, ¿no? Y con la secretaria de Seguridad Pública han tenido participaciones también la que era cónsul y creo que el nuevo cónsul. Uh-huh. Y entonces pues sí llama la atención, ¿no? Que el discurso muy arremetido, muy fuerte, muy duro por parte del secretario de gobierno contra las autoridades estadounidenses, a ver si no trae consecuencias en esto. Los americanos registran totalmente, están pendientes de todo y tienen un sistema ahí de encargo de monitoreo que no se les va nada. A ver si no hay alguna repercusión ahí en que se enfríen las relaciones con los consulados y con los representantes de Estados Unidos, sí, con el Estado, ¿no? Inclusive un tiempo en que
Cuando no había delegación de las Relaciones Exteriores en México, la Secretaría de Gobierno era la que expedía los pasaportes. Ujú. Y el 99% de los pasaportes era para solicitar visa en Mérida para ir a Estados Unidos. Entonces siempre ha habido mucha relación entre la Secretaría de Gobierno y el Consulado americano. No de ahora, hace 30, 40 años. Cuando ya se estableció la Oficina de Relaciones Exteriores, pues ya fue diferente, ¿no? Ya son estables los pasaportes. Pero sí las relaciones a nivel oficial es Secretaría de Gobierno, Consulado. Bueno, pues a ver si invitamos al secretario la próxima semana, que terminen las comparecencias, y le preguntamos qué pasó, no tiene miedo que le quiten su visa, ¿no? Pues es cordialmente invitado, No porque hay muchos temas que nos gustaría platicar. Claro, esto estuvo muy interesante, el de los migrantes estuvo muy interesante, menciono otros, el del transporte. Fíjate que Bosch también. he estado revisando unos documentos particulares. Hacemos una pausa, Sí, claro. y regresamos para que nos comente esto, y escuchamos también la de ayer, que me pareció también que vale la pena retomar, que le preguntan al secretario de Obras Públicas, a Bernard Ren, sobre el proyecto, que han habido varios proyectos para hacer en ese lugar que está junto al centro de convenciones, que es el Foro Campeche, donde se realizan los temas del carnaval, pero desde hace años han existido varios proyectos para aprovechar pues esos terrenos, que es una especie de reserva que tiene el gobierno para hacer algo ahí. Ahora parece que está marchando otra vez, porque no es la primera vez que se habla de hacer un gran foro, un gran teatro en este lugar para eventos importantes, culturales, conciertos, etcétera. Parece que otra vez está marchando la idea. Según lo que se explicó, ya hay hasta un proyecto ejecutivo que costó 12 millones de pesos, y que en los próximos meses pues podría venir una inversión en este sentido. Fue cuestionado, bastante cuestionado por los diputados, particularmente del Movimiento Ciudadano, pero bueno, de lo que nos llamó la atención, igual las aclaraciones que hizo el secretario de Finanzas sobre estos subejercicios, tanto en 2024 como 2025, uno de más de 1.400 millones de pesos, y él dijo que no era exacta la información que se dio sobre que se habían regresado esos recursos, todos esos recursos al gobierno, a la federación, sino que solo creo que 12 millones de pesos fue lo que en realidad se reintegró. Y bueno, ahí estuvieron en el debate y en los cuestionamientos y en las preguntas los diputados y los secretarios, que qué bueno, ¿no? Que qué bueno, porque para eso está, para las aclaraciones. Le pidieron también que cuánto costó el Jaguar nuevo, 1.600.000, que cuánto costó el barco del Malecón, 9.2 millones, que cuánto costó la transmisión de los partidos del Mundial, 6.7 millones, que cuánto va a costar el subsidio para el COSH en el 2027, 36 millones, o sea, dio varios datos interesantes de lo que se ha estado hablando en las últimas semanas. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos para retomar este tema de las comparecencias ya en la parte final de este A Tú por Tú, como cada miércoles. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Ya regresamos, licenciado. Quería terminar algo con mira, el tema te anterior. decía que revisando documentos personales me encontré un expediente que me hicieron llegar por un amigo, que es el responsable de ese tema, sobre las transferencias que hacen los campechanos que radican en Estados Unidos a Campeche. Es una suma importante, Sí. muy importante, de decenas de millones de dólares enviaban anualmente, cuando menos hasta el 2025, los paisanos campechanos, que no son muchos, que están radicados, que viven en Estados Unidos y que permiten pues mantener, digamos, en buen nivel de vida, buen estatus a sus familiares, sobre todo de acá, en el caso del municipio de Campeche, de Alfredo B. Bonfil, ¿no? En Escárcega también es Candelaria, importante, Candelaria, son partes más importantes. Champotón, algunas Y es un flujo, zonas. sí, es un flujo. La próxima semana ofrezco traer la documentación. Excelente. Porque ahí viene municipio por municipio, porque ese dinero
se cobra en las oficinas de telégrafos. Allá es donde excepto en Candelaria, donde se lo dieron a una persona, lo particular, que es el que hace el pago, ¿no? De la dolariza esa que llega de Estados Unidos. O sea que hay muchos campechanos que sí van detrás del sueño americano, aunque a veces se les convierte en pesadilla. Así es. Bueno, seguimos escuchando el tema de las comparecencias. Escuchamos lo de ayer, ya terminó un poco tarde, creo ya cerca de las 6 de la tarde terminaron las comparecencias de ayer. Que nada más fueron 2 secretarios, ayer nada más fue Obras Públicas y Medio Ambiente. Pero bueno, creo que lo más... ayer sí estuvieron muy filosos los diputados, ¿verdad? Sí, han estado. Y pusieron... Hasta los de Morena han estado cuestionando que por lo general los de Morena siempre apapachaban más, arropaban más a los... Bueno, no precisamente los de Morena, los del partido en el poder siempre apapachaban, arropaban más a los secretarios, cuidaban más, hacían planchado de algunos temas, operación, para que no fueran tanto el pugilato, pero ahorita hasta los de Morena se han puesto a preguntarle a los secretarios pues los temas fuertes. Por ejemplo, el diputado Falconi fue el que le preguntó a Israel Larracilla lo del subejercicio, y así han estado sacando. También obviamente los de Movimiento Ciudadano y el PRI han estado fuertes y no respetuosos y puntuales en las preguntas. Esta vez sí me ha parecido... Son públicas, la gente sí, puede las entrar, transmiten públicamente. pero la gente no puede entrar. No, con acceso nada más. Bueno, en el caso de la prensa, nada más con acceso. Porque en el gobierno de Carrillo Zavala, los 6 años las comparecencias fueron abiertas en el Congreso del Estado. O sea, podía ir cualquiera a escuchar las participaciones. Yo veía gente que se aventaba 6, 7 horas allá. No tenían nada que hacer, obviamente, ¿no? Debe ser. Sí. Por estar sentado tanto tiempo, ya ni al cine, ¿no? Ya ni en el cine que habían en aquel tiempo dos películas en cada función. Ya ves, hasta 3. Permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria, ¿no? Y se ponía interesante porque 2 diputados... Todavía me tocó la permanencia voluntaria, ya no hay... No, tienes nada más tú... Va y te sacan. Sí, como Pedro Huanchol, que era panista, ¿cómo ponía de cabeza a los funcionarios de la administración estatal? Y era él, el diputado solitito. Sí. El que le daba duro a todos los secretarios, ¿no? Y se llevaba bien con todos. Era lo más curioso. Pero pues hay que preguntar. Exacto. Hay que cuestionar. Se ponían buenas comparecencias. Sí. De hecho, también en Donceles hubo un tiempo en la Cámara de Diputados en que se permitía en Gallola que entrara. Lo que pasó fue que se volvió muy desmadroso, porque los partidos, pues obviamente colaban a sus afiliados o simpatizantes, y cuando hablaba un diputado, vamos a poner, en aquel tiempo no existía Morena, ni existía el PRD, era el PPS, los panistas, sobre todo, cuando hablaba un diputado o un funcionario de la administración federal, pues les gritaban de todo desde la Gallola, y entonces dijeron que no, ya va para afuera, ya no lo permitieron más. Se acabó la democracia. Sí. Vayan a predicar la democracia a casa de sus, ya sabes, familiares. Bueno, pues estas comparecencias me parece que los diputados, varios, sí han estado haciendo los cuestionamientos y las preguntas. Y algunos funcionarios han respondido continuo. Sí. Bueno, en el caso de finanzas, siempre trae toda la información. Claro que después siento como que le quieren preguntar al de finanzas temas ya un poco más políticos. Y pues no es su cancha, ¿no? Entonces él se limita a dar los datos. Y pues ahí está, ¿no? O sea, él te da la información y ya ahí se hacen los análisis, se generan las opiniones, pero su cancha no es política, pero siempre da el dato puntual. Le digo, yo a conocer pues todo lo que le preguntaron, de que cuánto costó el Jaguar nuevo, cuánto costó el barquito, cuánto va a ser el subsidio para los camiones en el año de la elección, que eso es lo polémico, pues por supuesto, lo que se ha señalado, y dio todos los datos. Creo que nada más alguno que no tenía ya a la mano, dijo ahí se lo mando por escrito, pero
en realidad a los cuestionamientos pues respondió, ¿no? Ayer estuve Israel. viendo, Y ayer el de Obras Públicas también Sí. le preguntaban y dio la mayoría de los datos, o sea, y los diputados me parece que también estuvieron preguntando cosas puntuales. Sí. Te decía, ayer fui a desayunar y donde es el desayunadero estaba precisamente frente a la parada del coche y vi el ascenso y descenso de los pasajeros, ¿no? Yo había escuchado críticas de que los choferes no bajaban la rampita y le era incómodo para la gente, sobre todo la tercera edad que usaba esto. Y al menos los choferes que yo vi, que fueron varios, no llegaban y lo primero que hacían era asumirle esa cuestión hidráulica. La rampita bajaba y es accesible para que la gente con su bastón o demás subiera. Y sí, mucha gente, había mucho movimiento, la gente se moviliza ya bastante bien y no importa la edad, ¿no? Se suben ya con su tarjeta, la ponen en la telemetría esa, ya saben cómo que eso es lo moverse. importante. Ya saben cómo moverse. Que eso es lo importante, digo. La telemetría de los años 40 o 50, creo que todavía hasta los 70, ¿no? A ti obviamente nos tocó, eran las alcancías que tenían todos los autobuses urbanos. Los choferes no manejaban dinero, había ya una alcancía abierta, o sea, claro, echabas tu dinero, ¿no? Y el chofer tenía a su derecha un monedero, vamos a llamarle de esa manera, donde tenía monedas de 5 centavos, de 10 centavos, que eran los que tenían valor, de 10 centavos, de 20 centavos, de 25, hasta de 50 centavos y pesos. Entonces alguien llegaba, oye, quédame este billete de 5 pesos, se lo cambiaba. Pero ese era el pesero. Esa era la telemetría de esos tiempos para que no se robaran el dinero. Claro. Porque después, pues por muy confianzudos que hubiera, mucha confianza que hubiera, siempre el manejo de los billetes, de los números, de los centavos, no salen cuenta. Sí, que eso es lo importante. Exacto. Que esté ordenado el transporte. Y hoy lo escribía en el espacio del diario digital. Al final de cuentas, que el transporte se convierta en un atractivo o en un tema de vista o en un tema de que se vea bonito, pues es muy relativo el pensar que eso lo hace bueno o mal transporte, ¿no? Porque ahí vemos el caso desafortunadísimo de lo del tren ligero, ¿no? Que ahí está a todas luces, o sea, no lo estamos inventando, sigue viajando vacío. Es una barbaridad. Entonces, en términos de movilidad y de mejorar el transporte urbano y mejorar el transporte público de una ciudad, pues no basta con que quieras verte muy europeo como en Estados Unidos, no, sino que tiene que ser realmente eficiente, tiene que realmente aportarle algo a la movilidad de las personas, como creo que sí los camiones lo han hecho con sus temas que están todavía muy pendientes, como los de los paraderos, que me parece que ayer que le preguntaban al secretario de Obras Públicas decía, bueno, es que no en todos lados da para poner la estructura que te proteja, pero sí tengo la impresión de que esos paraderos fueron un poco a prisa, ¿no? Porque creo que luego otros se cambiaron, fueron un poco a prisa colocados y no se hizo correctamente la planeación de dónde poner la mayor cantidad de estructuras que sí protejan a la gente que hace largas colas bajo el sol y bajo la lluvia. Entonces, eso creo que es algo que le falta bastante. Sí, en la López Mateos, por ejemplo, está el paradero, pero no hay donde sentarse. No hay... Nada. Y es un punto muy importante. Sí, ¿no? es la troncal. Es la troncal. Entonces, la Gobernador es lo mismo. Ahí sí pienso que les falta y que... Bueno, dijeron que van a construir 176. Pues ojalá. Ojalá que lo hagan. Ojalá que lo hagan. Y luego, pues, en estos términos, pues, dejar de ensayarle a esas cosas que, como esa del tren ligero, ojalá que en algún momento ese tren ligero de verdad funcione y de verdad tenga, o sea, funciona hoy, pero de verdad sirva a la ciudad como... Pensé que cuando se anunció y creo que sí se dijo, iba a seguir la ruta del antiguo ferrocarril que iba hasta Lerma, ¿no? Ajá, ojalá. Y dije, no, pues eso sería maravilloso. Te transporta a los estudiantes que van a la universidad, por ejemplo. Sí. Ahí tienes cuando menos 4 o 5 mil estudiantes que van a Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. Más maestros y gente que vive por allá o trabaja por allá.
pero el recorrido que hace, lamentablemente, no lleva a lugares que demanden el servicio. No. Y aparte no hay interconexión con el coche. No, va vacío por eso. Exacto. No sé, deberían hacer multimodales, de que te vendan un pasaje que te pueda subir al tren y te pueda subir al camión. Y te organices bien para llegar. Por ejemplo, si vas a China. Y fue la inversión más importante de este sexenio en materia de movilidad. Recursos federales, lo que usted quiera. Pero fue la más Que por importante. cierto, si se realiza, yo sí soy partidario de que se realice algo allá en el foro aquí en Peche. Porque... ¿Le parece si escuchamos la respuesta Claro, del del secretario? De los dos temas, a ver si podemos escuchar tanto el de donde le preguntan lo del nuevo foro y le pegamos ahí donde dice lo de los paraderos, explica lo de los paraderos del coche, ya para cerrar el comentario del programa. Para hablarse, es correcto, Obras Públicas realizó un proyecto ejecutivo, encargó un proyecto ejecutivo de un centro cultural escénico en el foro aquí en Peche. Un centro cultural escénico, ¿por qué? Porque sí hay una necesidad aquí en esta ciudad. El foro aquí en Peche hoy en día es una plancha de asfalto, no tiene ni una salida de agua, ni de luz, ni un baño público, por decirlo así. Un proyecto ejecutivo de esta magnitud requiere un análisis costo-beneficio. Un análisis costo-beneficio se realizó para justificar este proyecto, obviamente, también. Sí se va a haber una licitación, obviamente, a partir de ciertos montos de inversión se requiere una licitación pública. El proyecto ejecutivo se empezó a realizar el año pasado, terminó a finales de febrero de este año con una inversión de alrededor de 12 millones de pesos y para que también quiero informar que una inversión de esta magnitud requiere hay un comité gasto-financiamiento del Estado, son 6 secretarías, son participantes en este comité gasto financiero justo para evaluar y justificar un recurso de esa magnitud. Ya escuché, o lo que entendí fue, no sé si estoy bien, 12 millones de pesos, ¿es la inversión? Fue la inversión para realizar un proyecto ejecutivo. Del proyecto ejecutivo, todavía no se tiene el monto total de la obra. Es un monto antes de licitación, entonces para garantizarse que decía, antes de licitación no comentamos el monto de inversión. Ok, el plazo, público. el tiempo en el que se va a estar Sí. construyéndose, ¿ya se tiene también o Sí, el plazo de construcción es alrededor de 10 meses. 10 meses? Sí, se llevaría a cabo, obviamente. Ok. Alrededor del Centro Cultural Escénico y hubo rumores, obviamente, en los últimos días. No se va a perder el Aquí en Peche, pero se va a dignificar un lugar con una edificación multifuncional que también va a preservar el foro abierto para que eventos grandes como el importante histórico Carnaval de Campeche se puede llevar a cabo, conciertos masivos también. La ciudad está configurada de una manera que no todos paraderos pueden recibir un paradero completo con un techumbre, ¿no? Ahí a veces ni existen banquetas en una calle, ¿no? Entonces cabe un señalamiento vertical para señalar que ahí está el paradero, ¿no? Pero finalmente a veces no cabe una estructura para garantizar, por ejemplo, que la gente puede estar cómodo bajo el sol con una protección contra el sol, contra la lluvia. Lamentablemente muchas ciudades tienen esas características, no solamente Campeche. Nosotros diseñamos ahorita un proyecto de 149 paraderos para toda la ciudad que está en procesos de licitación próxima para que complementamos las rutas con mucho más paraderos.
Bueno, ahí está, entonces, explicando, ¿no?, lo del foro. Como usted decía, hay gente que sí es muy partidaria de que ya hace falta una obra de esa naturaleza. Ayer leía un comentario muy interesante en redes, ahorita no le puedo decir exactamente dónde, no recuerdo porque ya pasa uno tanto, ¿verdad? La información y las redes tienen eso, ¿no? Que vas pasando y vas pasando y ya no te acuerdas dónde lo dejaste. Pero sí lo alcancé a leer, una propuesta que hacía Carlos Vidal, el exsecretario de Cultura, que decía, ¿por qué no construir ahí el nuevo mercado? Estaba interesante la visión que exponía. ¿Por qué no poner ahí el nuevo mercado? Porque el que está hoy ya está totalmente rebasado. Con los parches que le han hecho en el tiempo, aguantó un poco más. Pero ya, ya las ciudades, decía él, ¿no? Las ciudades, las características de las ciudades donde los mercados se han vuelto tan importantes, que Campeche ya amerita una infraestructura nueva, realmente moderna, ese tipo. Y decía, otra opción sería un mercado. Pero bueno, parece que eso ya no va a ser, pero nada más por decir, para aprovechar ese lugar. Mucha gente se ha sido partidaria de esto del foro escénico, del teatro escénico, claro, de mejorar de hecho, Alejandro, el tema para los eventos, ¿no? Tenía dos proyectos que no se concretaron porque todas estas obras requieren el 90% de inversión federal, si no, no se pueden hacer. O sea, tiene que estar de acuerdo el presidente o la presidenta para decirle, bueno, para Campeche que vaya esta lana para que hagan esto. ¿Te acuerdas que pensaban hacer una arena? Una arena. Allá enfrente de la plaza comercial. Ah, sí, ¿cómo no? De hecho, se rellenó los terrenos. Y ahí quedó. Y ahí quedaron. Cuadro de ahí por el proyecto. ¿Y dónde está el Aquimpeche? Un estadio también, ¿no? Le llaman arena, que es para convenciones, para box, para lucha, para conciertos, para todos, porque es multiusos, ¿no? Las sillas son movibles, las acomodan a como se vaya a hacer el evento. Y de hecho ni en Mérida tienen una de esas. Se han hecho algunas cuestiones que no han funcionado, acústica o demás, como uno donde inclusive había inversión de empresarios campechanos y no sé si sigue funcionando. Creo que le cambiaron de nombre, ¿no? Lo rentaron, me parece. Rumbo a la carretera Progreso. También se quedó el diseño del nuevo teatro de la ciudad, que ese estaba precisamente donde se va a hacer la obra o se pretende hacer la obra. Y ahí quedó. Las famosas maquetas que se presentaban cada informe de gobierno. El nuevo Congreso, ahí iba a estar también. También quedó en veremos, ¿no? Porque pues, el Congreso ya no da más. Tiene más o menos 60 años. Tiene una estructura futurista, pero ya tiene 60 años. Sí. Se inauguró en 1965, 66, más o menos. Sexenio de José Ortiz Ávila. Bueno, pero aparte, una de las críticas más ácidas que le han hecho a Laida Sansores como gobernadora es que no ha hecho precisamente ese tipo de obras, ¿no? Grandes obras que le gusta a la gente, y la gente te dice, pues es que Ortiz Ávila hizo esto. Y estábamos platicando en su momento que cada gobernador le pone su sello a una macro obra. En el caso de Fernando Ortega, el megadrenaje, ¿no? Nadie se puede discutir su beneficio. Bueno, el mismo centro de convenciones con Jorge Carlos Hurtado. Primero lo comenzó don Antonio y lo amplió Jorge Carlos Hurtado. Alejandro pues hizo varias en la ciudad, incluyendo el puente, la avenida Gobernadores y en Arría. Sí, el puente de la Unidad. El puente de la Unidad. Lo del malecón, las fuentes. Sí, pero en el caso de Laida no se ha visto una obra así macro, como le llaman. Entonces, creo que ella quiere dejar ese sello, que la recuerden en el último año de su administración por una obra que le dé servicio y que le dé calidad de ciudad. Porque tú vas a la feria de San Francisco de San Román y estás con el Jesús en la boca de que te puedas electrocutar. Cables pelados, tirados en el piso, no hay estructuras, llueve, todo se inunda, etcétera. No hay baños, somos un pueblote. Bueno, pues hay que brincar de pueblote a una ciudad grande, que se armonice con el centro de convenciones,
Que tú tengas donde puedas meter a 2,000 o 3,000 espectadores. Si viene un congreso, viene un concierto de un cantante, de un grupo musical importante, y que la gente pague por ello. Y de todas maneras dejar el otro espacio. Esos son para el carnaval y exactamente, y todo lo que para ya todo. Es muy grande, muy masivo, ¿no? Porque si tú ves cuánto ocupa realmente el espacio del foro para el carnaval, no es todo. No es cierto. Lo demás está ya abierto, y ahí meten camiones, y meten esto, meten lo otro. Todo eso teóricamente se elimina cuando haces una cosa moderna, porque ya tienes los estudios donde vas a tener audio, video, streaming y todo lo demás que se maneja ahorita moderno, ¿no? No conocemos el proyecto, ojalá lo presentaran. Dicen que ya lo tienen, que costó 12 millones de pesos. Sí, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Que lo presenten y quieren que hagan un foro, que la gente se mate sola, que decide que no. De todas maneras, ese dinero no va a ser estatal. Entonces dirá el gobierno, bueno, no lo quieres, pues se lo mando a Yucatán, o se lo mando a Quintana Roo, se lo mando a Chiapas, se lo mando a Tabasco, y pues ya te mandé 200 millones de pesos para salud, ahí ve qué haces con ellos. Ya no vas a recibir más lana. Bueno. Entonces, ojalá no dejemos pasar esta oportunidad. De tener otra infraestructura necesaria. Porque no podemos decir que obra macro es el tren ligero, porque ahí también fue todo el dinero del gobierno federal, por un lado, y por el otro. El Estado tiene muchas necesidades, muchísimas necesidades. Y las va a tener. Y las va a tener, siempre las va a tener. Pienso que lo principal es que cada recurso y cada peso del recurso que llegue a Campeche se ejecute y se deje en manos de empresas campechanas. Eso sí, totalmente de acuerdo. Empresas campechanas, o se asegure, cuando no pueda ser directamente con empresas campechanas, que tengan participación las empresas campechanas de alguna manera, porque la crisis económica hoy se siente muy fuerte, muy duro, y la única manera de salir de ser la última economía del país es dinamizando a la empresa, a los sectores industriales, a los sectores constructores, a lo que nos queda para aprovechar turísticamente. Entonces, lo que se haga de este tipo de obras, ojalá que sí incida, si se hacen, si al final se logran y no se quedan solamente en el proyecto, pues incidan en la maqueta o en el proyecto, incidan en que ese dinero se quede en manos campechanas, se quede con los proveedores campechanos, con los empresarios campechanos, con los grandes, los pequeños, los micros, los medianos, pero con los campechanos, porque va a ser la única manera que podamos tener un respiro en los meses que vienen de esta situación que estamos viviendo. Como un dato de final de lo que estás diciendo. El otro día tomé café con el propietario de una de las empresas más importantes que habían en el estado de construcción de carreteras. Dijo que desde que entró, que en el sexenio concreto de López Obrador, su empresa prácticamente se fue a la quiebra. Y darle trabajo con salario en el Seguro Social a 800 trabajadores, ahorita nada más tiene 30. Sí, imagínense. Pero aparte de los 800, tenía los eventuales. Y su empresa y 2 más campechanas ya estaban reconocidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional. Ya no solamente trabajaban en Campeche, les daban contratos para irse, por ejemplo, a Baja California Sur, Chihuahua, además, por la calidad de sus servicios, y se llevaban a su personal campechano, que ganaba dinero allá y ganaba dinero aquí, en fin. Pero bueno, tomaron la decisión de convertir a los defensores de la patria en constructores y en albañiles, y adiós. Se acabó. Tronó esa y tronaron 2 más. Sí. Quedaban en conjunto trabajo mínimo a 2.500 empleados. Sí, es cierto. La última gran obra que tuvieron fue la Campeche Mérida. Sí. Fue la última gran obra que tuvieron. Bueno, muchas gracias, licenciado. Y acaba de confirmar la presidenta que sale ayuda para Colombia. 2 aviones con ayuda humanitaria hoy en la mañana. Es el terrible terremoto que le pegó a Colombia. Hace un mes después, ¿no? Un mes después de lo de Venezuela, otro allá en Colombia esta semana. Y en República Dominicana también hubo un fuerte temblor. Está sacudiendo de todos lados. La semana pasada vi los videos y inmediatamente pensé en nuestro hombre en Santo Domingo, ¿no? Carlos Miguel Aiza. Ahí sigue siendo embajador, no lo movieron. Hoy comparece Seguridad Pública, Seguridad,
Fiscalía, Seguridad Pública. Se va a poner bueno. Es la comparecencia de hoy. Y cierra mañana con Salud, me parece, con la Secretaría de Salud y todo ese conjunto de dependencias. Bueno, en la próxima semana entonces le estaremos platicando. Vamos a ver si invitamos al secretario de Gobierno con sus polémicas Ya está fuertes hecha y arremetidas invitación pública, ojalá que se la hagan declaraciones. Le vamos a preguntar, ¿no teme que le quiten la visa para entrar a Estados Unidos? Ahí se lo preguntamos si viene la próxima semana o tratamos de tener la información como siempre puntual para comentarles al tú por tú. Hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis. Al tú por tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.